Bienvenidos a nuestro panel de expertos, doctor Eduardo Palomares, audiólogo, es neurólogo. Neurólogo pediatra. Neurólogo pediatra, uno de los 459 neurólogos pediatras que hay en México. Así es. Excelente, muy bienvenido. ¿Me dicen que también es foniatra? No, neurólogo pediatra. Neurólogo pediatra, esa es su especialidad. Así excelente. Es. Psicóloga Sarabia, psicoterapeuta infantil. Así es. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Y Gigi, psicóloga Gigi, casi de casa. Gracias. Terapeuta infantil del Centro de Atención de Niños y Adolescentes Lumiplay, que es patrocinador de este programa Educación que se disfruta. Bien, voy a realizarles algunas preguntas que han salido de las comunicaciones que hemos tenido de los padres. Este programa está principalmente dirigido a padres de familia, por lo tanto, las inquietudes que nosotros recabamos son las que trabajamos con nuestro panel de expertos. Entonces, pues vamos a empezar con las damas, psicóloga Sarabia, terapeuta que ha trabajado con niños con este padecimiento. Así es. ¿Qué es el TDAH y qué es lo que más les preocupa a los papás en este padecimiento desde su óptica? Ok, bueno, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es un trastorno que se considera dentro del neurodesarrollo, ¿no? Es decir, que se presenta durante los primeros años de vida y que se caracteriza básicamente por tres aspectos, que es la hiperactividad, la impulsividad y la desatención. Existen tres tipos de TDA, uno que es con predominio de desatención, ¿no? Justamente en los niños que lo presentan, su principal dificultad es mantener la atención en una tarea mental sostenida. El otro tipo es con predominio de hiperactividad, que pues son niños que difícilmente pueden estar quietos en un tiempo corto. Son lo que llamaríamos clásicamente los latosos. Pues sí, son niños que parecen tener un motorcito y que no tienen el botón de pausa o de apagado, ¿no? Okay. Y el otro tipo es el combinado, que justamente presenta ambas características. Yo creo que lo que más le preocupa a la familia, pues es un poco como la presión social. Creo que hay mucho estrés en las familias que tienen un niño con TDA, porque es una presión constante de parte de la escuela. Normalmente son niños que reciben, o más bien los padres reciben la queja de los niños cada vez que van a la escuela, la presión social de salir al supermercado, al cine, a una fiesta, ¿no? Y que pues los niños están teniendo comportamientos disruptivos. Claro. Entonces, como que a la familia lo que más le inquieta, pues es el manejo de la conducta. Pero realmente este pues, problema va más allá de la conducta. Ahora, dada la desinformación realmente, existe actualmente la tendencia de etiquetar muy fácil a un niño. Como que me meto al internet, busco hiperactividad y como ahí dice, ¿no? En alguna de estas revistas o en un blog que a alguien se le ocurrió poner ciertas características, entonces se está volviendo cada vez más común que los padres, también los maestros, etiqueten al niño con, es que es hiperactivo, y tal parece que es muy simple y que cualquier persona pudiera hacer un diagnóstico de este tipo. Médicamente hablando, profesionalmente hablando, ¿qué pruebas se tendrían que hacer para determinar si un niño tiene o no tiene este trastorno? Sí, lo que comentas es muy cierto. Creo que es uno de los diagnósticos más bien está sobrediagnosticado, ¿no? O mal diagnosticado, porque el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional. Sí es importante que los maestros tengan información, porque al final son las primeras personas al lado de la familia quienes pueden detectarlo. Claro. Pero sí se recomienda ser cautelosos antes de emitir una etiqueta, un diagnóstico a la familia o al mismo niño. Desafortunadamente no hay como estudios de laboratorio, ¿no? Que nos puedan dar un diagnóstico. El diagnóstico es sobre todo clínico, es decir, que cumpla con los criterios, sobre todo de los manuales que nos rigen, que son pautas internacionales incluso, pero se pueden complementar con algunos test. Por ejemplo, desde el área psicológica hay algunos test que nos sirven para identificar si hay problemas de atención. Ok, esos test no los puede aplicar el papá. No los puede aplicar, de hecho, incluso para conseguirlos, en teoría, pues se requiere una cédula para comprarlos, aunque ya sabemos que en internet es fácil ya encontrar muchas cosas y descargarlas, pero sí se recomienda que no hagan eso, porque no nada más es aplicarlos y calificarlos, sino interpretarlo de una manera adecuada, pero también teniendo una historia clínica completa
completa, conociendo al mayor detalle la historia del niño, su contexto familiar, también diferenciar de otros probables diagnósticos que puedan estar allí confundidos. A veces Claro. niños con ansiedad pues son muy inquietos, pero realmente es ansiedad y no hiperactividad. Y también pues el apoyo interdisciplinario, ¿no? Otros especialistas como los neuropediatras. Perfecto. Hablando de la parte clínica, doctor, usted es especialista y trabaja en el Hospital del Niño DIF, No, trabajo en el Hospital General de Pachuca. en el Hospital General de Pachuca, donde presta su servicio. Perfecto. Ya tiene 15 años de experiencia. Más o menos. Así es, hace 15 años que terminé la subespecialidad, entonces tenemos ese tiempo. Si pudiéramos resumir en forma simple, con palabras simples para los papás que nos están viendo, ¿qué sucede dentro del cerebro del niño que tiene este trastorno? A final de cuentas, el cerebro trabaja por medio de neurotransmisores. Vamos a resumirlo en pocas palabras. El neurotransmisor es la gasolina del cerebro, por decir de alguna manera. Hay diferentes neurotransmisores que nos van a ayudar a tener mayor o menor actividad. El déficit de atención es una alteración que se presenta a nivel de los neurotransmisores y genera que se den los datos clínicos que ya comentó la psicóloga Arlene, en los cuales los pacientes pueden tener una disminución de la atención, pueden tener un incremento de la actividad o pueden tener la situación de ser muy impulsivos. Pero es una situación principalmente a nivel de los neurotransmisores. Dentro de estos neurotransmisores, los más comunes son la dopamina, la noradrenalina, que serían los que más se utilizan. Ahora, también es importante mencionar que es un problema de orden genético. Aunque realmente no se ha podido determinar específicamente un gen específico relacionado con el TDAH, se ha visto en forma muy importante factores de herencia que están relacionados. Por ejemplo, yo papá tengo déficit de atención e hiperactividad, hay un mayor porcentaje de posibilidad de que mi hijo lo padezca. O hay estudios muy bien establecidos en que, por ejemplo, si tengo gemelos, es más fácil que los dos tengan TDAH a que solamente uno lo tenga. E incluso todavía yéndonos un poco más adentro a esto, no es lo mismo que seamos lo que le llaman gemelos cuates, que son diferentes, por así decirlo, o gemelos homocigotos, que son los igualitos. En este caso, al ser los cuates, por decirlo de esta forma, la posibilidad de que los dos tengan TDAH es menor que si son gemelos homocigotos, que serían los dos gemelos que son idénticos. Y como bien mencionó la psicóloga Arlene, el mayor problema o la situación que nos vemos con todo esto de neurotransmisores y demás es que no hay un laboratorio, un estudio específico en el cual podamos determinar que el paciente tiene déficit de atención. Yo les digo a mis pacientes, no es como la diabetes, que yo le tomo ahorita a usted una muestra de azúcar, sale que tiene X número de glucosa, y digo, ok, usted es diabético por esto, o usted es hipertenso porque su valor de tensión arterial en este momento fue de tanto. Aquí no lo podemos hacer de esta forma. La forma de hacer el diagnóstico es por algún estudio clínico y por los test que se mencionaron. Esta era mi siguiente pregunta precisamente. Desde el punto de vista de la neuropediatría, ¿cuáles son las pruebas que se hacen para poder determinar si el niño tiene el trastorno o si simplemente es un tema cultural o educativo? Ok, yo creo que más o menos ocupamos las mismas pruebas los psicólogos y los neurólogos, en las cuales creo que normalmente nos basamos en lo que se llama el DSM-5, es uno de estos, que viene uno de los apartados acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y lo divide en preguntas que vienen para sacar los datos de inatención, para sacar los datos de hiperactividad y para sacar los datos de impulsividad. Nuevamente, como bien mencionó la psicóloga Arlene, no es nada más de que yo lo baje de internet y diga, ok, pues le voy a preguntar a mi esposa o voy a ver si mi hijo tiene estos datos o no. Hay unas formas muy específicas de hacer las preguntas, hay unas situaciones que se deben de hacer, no sé, por ejemplo, pensar si las situaciones se presentan en dos lugares diferentes, en cuánto tiempo se han presentado, cuántos criterios cumplen, y esa sería una de las formas en las que podemos establecer el diagnóstico. Ahora, podemos ocupar otras pruebas que se llama, por ejemplo, la escala de Conners, en la cual se da la información para los papás y que la lleven a casa y ellos analicen. Hay diferentes de estas evaluaciones, por ejemplo, para padres, para familia, para escuela, y en base a eso nos ayudan a todos nosotros a redondear, a completar el diagnóstico al 100%. Una cosa que creo que sí debiéramos insistir es que estos diagnósticos no son simples. Es decir, llegar al diagnóstico de hiperactividad o de déficit de atención no es simplemente porque presenta 1, 2 o 3 rasgos o porque no me hace caso o porque no se está quieto.
O sea, requerimos ir mucho más allá y hacerlo profesionalmente. Creo que ese es uno de los puntos fuertes de todo esto, porque gracias a la desinformación que hay y al exceso de acceso a la información libre, parece que eso se va perdiendo. Cualquiera pudiera hacer un tipo de diagnóstico de este tipo, pero creo que debemos irnos más paso a pasito, ¿no? Por ejemplo, creo que es muy común que lleguen papás con nosotros, con niños pequeños, a lo mejor de 2 años de edad, 3 años de edad, y nos digan, es que ya me dijeron que es hiperactivo, ¿no? Bueno, yo les digo, es que a los 2 años de edad, si su hijo no fuera inquieto, si su hijo no estuviera de arriba para abajo, me preocuparía, ¿no? Pero ya mucha gente, a edades muy tempranas, quiere clasificar como TDAH a un niño que justamente por la etapa de desarrollo en que se encuentra, es normal que tenga que ser inquieto. Ahora bien, dado que estamos en una sociedad que nos bombardea de estímulos, el manejo de los estímulos, la comprensión de estos y la autorregulación se torna un tema muy importante. Psicóloga Gigi, terapeuta infantil, coordinadora del área operativa del Centro Lumiplay, tú impartes yoga para niños, eso es lo que yo sé. ¿En qué les beneficia a los niños esta actividad del yoga? Porque el yoga lo habíamos considerado mucho y lo hemos visto siempre como para viejitos y ahora mucho para mujeres, ya los jóvenes se están incorporando, pero yoga para niños, ¿en qué les beneficia a los niños estos? Gracias nuevamente por la invitación y bueno, pues sí, retomando entre las opciones que tenemos para poder tratar a un niño con este tipo de condición, las características que ya comentaban, que es inatención, impulsividad, hiperactividad, precisamente las posturas que nosotros trabajamos en yoga. Ahora cabe aclarar que yoga es diferente para niños, es totalmente diferente. Se utilizan juegos, se utilizan cuentos, se utilizan diferentes posturas que asociamos con objetos, que asociamos con animales, porque bueno, pues no les damos el nombre como tal de las posturas, ¿no? Sino para que ellos lo disfruten y puedan aprender, se hace a través de asociaciones. Entonces, bueno, en el caso de inatención con ellos, las posturas que trabajamos, los niños requieren tener una conciencia corporal. ¿Qué pasa? Los niños con hiperactividad e impulsividad, como bien comentaba la psicóloga, pues son pequeños que tienen mucha energía y se les dificulta controlar movimientos. ¿Qué pasa? A veces están en la escuela y es por eso que los movimientos pasan corriendo y ya sin querer golpearon al otro, no por agresividad, no por hacer daño, ¿no? Sino que no hay una conciencia de sus movimientos. Entonces, en las posturas de yoga, como bien sabemos, son precisas, son con movimientos más suaves, son con movimientos más lentos, entonces que genera que el niño pueda controlar y regular esos movimientos y canalizar su energía. En cuestiones de inatención, que nos ayudan que el niño está centrado en su respiración. Entonces, bueno, el objetivo de yoga es el hecho de que ellos sean conscientes de la inhalación y de la exhalación, y entonces por ende se ayuda a que sus periodos de atención puedan ser más prolongados. Hace rato platicábamos y decíamos que uno de los impactos fuertes era el tema social. O sea, al papá le preocupaba mucho cómo el niño se relaciona y la postura que tengo como papá, porque además hay una exigencia social de que tenemos que ser los papás perfectos. Entonces, si el papá perfecto no tiene el hijo perfecto, pues dejó de ser el papá perfecto, y esta parte del autojuicio nos lleva a querer normar la conducta del niño, incluso más allá pues de la parte normal o natural de entender que el niño es inquieto por sí, porque es niño, y si no lo fuera, pues ahí sí nos tendríamos que preocupar, como acertadamente dice el doctor. Pregunta, ¿ustedes hacen algún tipo de acompañamiento pedagógico, algunas sugerencias pedagógicas? Porque la otra parte, además de la social, pues es el entorno de la escuela. Como papá, me preocupa mucho el tema de la escuela, eso es una inquietud natural. Claro, sí, como bien decían, bueno, aquí en Lumiplay se hace de inicio una entrevista inicial precisamente para poder completar el historial clínico del menor. Posteriormente se hace una evaluación y también se hace una entrevista en el ámbito escolar, porque bueno, para cubrir, como bien mencionaban, tienen que cubrir con algunos criterios, y bueno, en este caso es que lo cubran en 2 espacios diferentes, en 2 contextos, ya la familia y en la escuela. Entonces es por ello que también se corrobora la información con la escuela para que ellos nos den las observaciones. Posteriormente ya se hace una intervención y sí, se hace un acompañamiento psicopedagógico. Se acude con la escuela para que bueno, se proporcionen algunas adecuaciones, se sugieren algunas adecuaciones como el hecho del espacio, la ubicación dentro del aula, que esté ubicado hasta el frente, porque ¿qué pasa? Lo ponemos hasta atrás y ya está por atrás corriendo, o hay muchos estímulos visuales, muchos estímulos auditivos, entonces todos esos detalles
sea libro y lápiz que van a ocupar, ni siquiera que la goma, que los colores, que porque bueno, eso también es un estímulo que con ellos puede quitarles la atención de la actividad, ¿no? Entonces, bueno, sí se hace este acompañamiento y también en terapia es un trabajo integral, no nada más esta parte de control de impulsos, conductuales, la parte pedagógica, yoga, que son técnicas también que utilizamos de manera complementaria. Muy bien. Estamos hablando de TDAH aquí en Educación que se disfruta y me permito hacer un resumen muy rápido. El déficit de atención se considera un trastorno del desarrollo, es decir, va acompañado junto con el desarrollo. Presenta dificultades para controlar la conducta, sostener la atención y resistirse a las distracciones propias del entorno. Esto es porque hay algunos neurotransmisores que no se están generando en las cantidades adecuadas, entre ellos el principal que mencionó fue dopamina y noradrenalina, principalmente. Hay que detectarlo con instrumentos de pruebas psicológicas y valoraciones médicas, y esto me lleva a que es un plan multidisciplinario, no es una sola persona. O sea, ya cuando yo llego al punto de que mi niño tiene este trastorno, entonces hay que ser conscientes de que no vamos a estar trabajando con un doctor, no es llevarlo al médico general y el médico general me lo va a arreglar, no es llevar un coche al mecánico y el mecánico me lo arregla. Aquí necesitamos un trabajo multidisciplinario que incluye evaluaciones, análisis, recomendaciones y tareas específicas que llevar adelante. Bueno, pues trabajamos con niños, así que a veces nos toca ser un poquito niños. Así es. Ok. Así que vamos a jugar el día de hoy. Tenemos nuestro twister aquí. El twister, ustedes lo saben, tiene círculos de colores y se trata de ir poniendo ciertas partes del cuerpo en los colores dependiendo de lo que vayamos preguntando y respondiendo. Okay. ¿Okay? Bien. Son preguntas basadas en aquellas que nos mandaron los padres de familia y muchas de ellas las vamos a trabajar en forma de mito o realidad. Okay. Que hay muchos mitos en torno al TDAH que es necesario que sepamos si son mitos o si es una realidad y qué podemos hacer. Claro. Bueno, primera pregunta. ¿Verdad o mito, doctor Palomares? ¿Los medicamentos neurológicos causan daño de adicciones a la larga? No, ese es un mito, no es una realidad. Se ha mencionado mucho, o es una de las principales dudas que tienen los papás cuando se acercan a nosotros, si los medicamentos van a causar algún problema de farmacodependencia en cualquier sentido. La realidad es que no. Incluso se ha visto lo siguiente: los chicos con déficit de atención e hiperactividad, por la impulsividad que presentan, tienen una mayor posibilidad de caer en un problema de dependencia, alcohol, drogas o lo que sea. Y está visto que los medicamentos que se utilizan, al detener, valga el término, estos impulsos, limitan el riesgo de que el paciente pueda caer en estos problemas. Y el fármaco no va a causar este problema de adicción. Es uno de los principales miedos que tienen los papás, pero si el medicamento se está utilizando en forma adecuada, podemos estar seguros de que no va a haber ese problema. Si el medicamento se utiliza en una forma mal llevada, no es que vaya a llevar a la dependencia, pero va a causar otros problemas importantes que serían graves para el paciente. Okay, perfecto. Bueno, vamos a jugar. Dice aquí. ¿Ah? Sí. Ahí está. Okay. Dice aquí pie derecho amarillo. Pie derecho, ¿nos quitamos zapatos o así? Sí. Ok. Será bueno. Bien. Pie derecho amarillo y psicóloga Gigi. El TDA no necesariamente necesita acompañamiento escolar. Solito con el tiempo se le va a ir. A él le gusta ir a la escuela. Okay. ¿Mito o realidad? Es un mito.
Es mito, ¿por qué? Porque se presenta en diferentes contextos, ¿no? Entonces no nada más es el objetivo intervenir a nivel familiar, porque se dan sugerencias a los papás para tratar y manejar con la condición, sino que también en la escuela con las maestras nos apoyamos muchísimo para que también adecúen ciertas actividades, los tiempos, ponerles actividades por metas, ¿no? Porque si les damos muchas indicaciones en una sola, muchas acciones en una sola indicación, se nos pierden. Entonces es verificar que lleven a cabo primero una indicación y posteriormente la otra. Entonces sí se requiere también el acompañamiento en la escuela. Señores padres de familia, si ya está diagnosticado el TDA, entonces no se quita solito, requerimos trabajarlo, ¿ok? Y vámonos con pie izquierdo amarillo. Psicóloga, dice aquí, ¿verdad o mito? ¿El TDA se debe tratar como un problema de conducta únicamente? Mito, porque no solamente afecta la conducta, tiene repercusiones en el aprendizaje, aunque puedan tener un coeficiente intelectual normal, justamente la desatención puede generar alguna dificultad en el aprendizaje, también dificultades sociales por la hiperactividad, la impulsividad, emocionales, son niños que precisamente por la etiqueta que les ponen, su autoestima, su autoconcepto generalmente es negativo y repercute a nivel familiar, entonces es como más allá de la conducta definitivamente. Muy bien. Vamos entonces con mano izquierda amarillo. ¿Verdad o mito, doctor Palomares? ¿Todos los niños con TDA son candidatos a medicamentos? No, es un mito. Sí, definitivamente, en muchos pacientes se requiere el uso de medicamento, pero como en cualquier otra enfermedad se debe de individualizar. No podemos decir todos los pacientes con TDAH necesitan medicamento, porque entonces es una receta de cocina. Simplemente diríamos, ok, tiene déficit de atención e hiperactividad, dale el medicamento y nos vemos en 2 años, valga la expresión, para quitarle el medicamento. Se debe de individualizar con el apoyo del manejo psicológico y en base a eso poder determinar qué pacientes sí son candidatos a los medicamentos. Ahora, también importante decir que hay varios medicamentos, no solamente es que haya un solo medicamento y nuevamente tenemos que individualizar cuál es el medicamento de elección que se va a utilizar en cada uno de los pacientes. Muy bien, pie derecho amarillo. Estamos en pie derecho amarillo, ahí nos podemos quedar. Ah, sí, ese sí, no hay problema. Ok, qué suerte tiene, doctor, además de todo. Gigi, todos los niños con TDA no hacen la tarea rápido porque quieren hacer enojar a sus papás. Sí pueden, pero no quieren. Aquí es bien importante porque a veces, como dices, etiquetamos y es el latoso y es el inquieto, pero ¿qué pasa? De verdad el niño se frustra porque es algo que no logra por sí solo controlar movimientos, controlar sus impulsos, entonces sí hay que tener mucho cuidado ahí porque ¿qué pasa? Como comentaba la psicóloga, su autoestima viene para abajo si nosotros no detectamos y no le damos esa atención y decimos es que es un flojo, es que no puede ser, que con cualquier cosa te distraigas, no, realmente es algo que se les dificulta, entonces es mito. Mano derecha azul. Psicóloga Arlén, todos los niños con TDA necesitan un tratamiento multidisciplinario. Eso es totalmente cierto, ¿no? Requiere, como decíamos, la atención del neuropediatra, del psicólogo, pedagogo, y que se involucren los docentes, la familia y el mismo niño. Es un trabajo totalmente en equipo, no nada más inter o multidisciplinario, sino con la familia y el niño. Son partes importantes del tratamiento. Vamos a ver qué nos corresponde de acuerdo al twister. Dice aquí, mano izquierda en rojo. Y para complicarte más la vida, psicóloga, sí, porque el doctor tuvo mucha suerte, así que la que está un poquito más complicada de postura eres tú, entonces es mano izquierda en rojo, pero tu mano derecha en amarillo. Deben estar las dos. Así que necesitamos las dos. Las dos eran mano izquierda. No, era mano derecha en amarillo y mano izquierda en rojo. Para complicarte más la vida, la pregunta es, ¿el TDA es curable?
Bueno, esa es una pregunta muy complicada, es algo que perdura a lo largo incluso hasta la edad adulta, ¿no? Pueden aprender a mejorar la impulsividad, a regular la conducta, a mejorar en muchos aspectos, pero sí es algo que perdura, o sea, sí mejora en la etapa adulta, pero sigue perdurando. Entonces no sé si ahí mi compañero neurólogo también pudiera contribuir en la respuesta, porque pues esa es la información que yo manejo. Ok. Que perdura. Vamos a ver aquí. Mano izquierda a verde, sin mover la derecha. Ok. Y ya que nos dieron la entrada, ¿el TDA es curable? No, opino igual que la psicóloga Arlene. El TDAH es una situación que perdura en la edad adulta. La gran mayoría de los pacientes que tuvieron TDAH de niños van a ser adultos con TDAH. La situación es justamente poder adecuar y poder llevar un mejor control de las situaciones que deben de manejar. Yo les digo a los papás, si tu hijo tiene déficit de atención e hiperactividad y ahorita se caracteriza porque no hace la tarea o porque la posterga, la misma situación de postergar las actividades las va a seguir haciendo en la vida adulta, pero en la situación de su trabajo. No es una situación que se cure, es una situación que logramos controlar muy bien con el apoyo multidisciplinario, como mencionamos, pero va a persistir. Doctor, me regala por favor un pie derecho en rojo. ¡Qué suerte tiene usted, doctor, de verdad! Y con esta postal, con estas posturas, con esta imagen,